Hola estudiantes, bienvenidos a esta sesión virtual. Quiero darles la bienvenida y pues es un gusto estar con ustedes una vez más. Pues muchas gracias por estar aquí y como siempre vamos a dar unos minutitos, unos 5 minutos para que se integren aquellos que quieran integrarse a este espacio. Es lo único y ya después comenzaremos. ¿Está bien? Buenas noches, está bien. Muchas buenas noches.
Bueno, estudiantes, pues bienvenidos. Ya vimos que se están incluyendo algunos de ustedes. Me da mucho gusto ver que pueden asistir a este espacio y pues vamos a dar inicio a esta sesión virtual, nuestra tercera sesión virtual. Espero que se encuentren excelentes. Muy bien, entonces como podrán ver, sus actividades integradoras, la uno y la 2, de hecho los que ya enviaron la 3 y la 4 ya también están evaluadas y están en plataforma. No, si tienen algún inconveniente con su evaluación o cualquier cosa que me quieran comentar, claro que sí lo pueden hacer, pero yo creo que si lo quieren hacer a través de la plataforma o de mi correo institucional, pues sería conveniente, a menos que quieran que lo pongamos aquí en el espacio abierto. Yo preferiría tratarlo de manera, personal con ustedes, pero como ustedes deseen. Entonces, pues pueden ver que ya están evaluados, también están evaluadas las actividades que ya han subido hasta el día de hoy. Y pues bueno, me da mucho gusto poder estar con ustedes. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría repasar con ustedes y preguntarles si tienen alguna duda, si han tenido algún problema, algún inconveniente con la plataforma. Son expertas en gastarse el dinero ajeno. Pero si tuviera Hola, agua. ¿qué tal? Buenas noches. No, de mi parte ninguna, gracias. No, y si yo le decía que no, la tipa se iba. Bueno, con la plataforma de la SEP, sí. A donde el Sí, médico. con plataforma sí han tenido problemas. Peor de todas las cosas. Aparte voy a tener que pagar el carro del jefe. Esta semana me ha costado trabajo entrar. ¿Le ha costado trabajo entrar? ¿Algún problema como tal del sistema o es más bien como un problema de su internet o más bien del sistema, de la plataforma? No, yo digo que de la plataforma porque intenté entrar en varios dispositivos y me marcaba el mismo error. Ok, ok, Las de consecuencias. acuerdo. Sí. Muy bien, entiendo. Bueno, para esto, si tenemos errores en la plataforma, lo más conveniente sería enviar un correo. Si pudiéramos enviar un correo al soporte de módulo 7. Si quieren, ahorita aquí les pongo el correo para que puedan ingresar, para que puedan enviar ese correo, que es muy importante, ya que, bueno, yo puedo hacer algunas cosas, pero si cuando se trata de la plataforma, pues ellos específicamente, soporte de módulo 7, son los que lo, este, lo manejan. Miren, voy a poner aquí en el... Aquí está. Muy bien. Fíjense, ustedes pueden mandar un correo si es un tema de plataforma, pueden mandar un correo ahí a donde lo mandé al chat, mandan su correo y les resuelven. Normalmente en 24 horas tienen resuelto el problema o les dicen si hay algún problema que tengan que ustedes solucionar, cualquier cosa, pero normalmente les resuelven muy, muy rápido. Entonces, si tienen alguno de estos problemas, es directo con ellos, le mandan un correíto explicando su problema. Si pueden mandar una captura, una foto de su pantalla, también les ayuda, pero si no, con que les expliquen su problema, ellos saben lo que tienen que hacer y les resuelven muy rápido. ¿Alguna otra duda? Thank you, teacher. No, de nada. Para eso estamos. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues, bueno, vamos a pasar a lo que nos corresponde. Entonces,
¿Qué nos corresponde el día de hoy? Bueno, pues, como recordamos, hemos estado viendo los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos son lo que más nos atañe a este módulo 7. Si recuerdan, ya vimos el presente continuo, el pasado continuo. Durante esta semana, lo más importante que vamos a ver es el pasado simple. Este pasado simple es el que necesitamos repasar durante el día, durante esta semana. También la próxima clase, durante esta sesión, vamos a repasar un poco del pasado simple, que yo sé que ya lo han visto, sin embargo, pues nunca está de más verlo un poco más a fondo. Y por otro lado, también estaremos viendo después el futuro con will. Futuro con will y going to, que es el futuro simple. Entonces, el día de hoy nos abocaremos a lo que es pasado simple. Entonces, no se preocupen, vamos a iniciar y pues esto es lo que ya hemos visto. Como pueden ver, ustedes pueden ingresar al mismo pizarrón y podemos iniciar. Entonces, bueno, como les dije, vamos a iniciar con past simple. Vamos a iniciar con past simple. ¿Cuál es el punto del past simple? Entonces, ¿para qué nos sirve el past simple? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Muy bien, el pasado simple es un tiempo, como su nombre lo indica, it's a simple tense. Es un tiempo simple. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué nos ayuda? Pues los tiempos simples, y así como el tiempo simple del pasado, nos refiere a un tiempo simple, nos hace referencia a que el tiempo o es una situación o acción que inició en el pasado y terminó en el pasado. Simple, una acción que inició y terminó en el mismo pasado. ¿De acuerdo? Entonces, esta actividad no nos va a hablar de que se cruce con el presente. No, es muy simple. Es muy simple. Es muy simple. Es una acción o situación que terminó e inició en el pasado. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar? Esto es algo muy sencillo. Es algo que todos utilizamos y que pues normalmente lo utilizamos. Existen dos tipos de pasado, efectivamente. Sin embargo, de pasado simple, sin embargo, vamos a verlos con una fórmula muy simple. Vamos a ver su estructura. Structure. La estructura del pasado simple, pues, como ya saben, es tan simple como la del presente simple. Será única y exclusivamente simple y sencillamente un subject o un sujeto. Tendremos un verb in past, un verbo en pasado. También tendremos un complement. Y esto nos indica que ya tenemos un pasado. Una oración en pasado. Sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Y con esto pues ya tenemos nuestra oración en pasado. Ahora, pero ¿cuál es el verbo en pasado? ¿Alguien recuerda cuáles son los verbos en pasado? ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué cosas tienen?
hay dos tipos, ¿no? Los verbos regulares e irregulares. Efectivamente, verbos regulares y verbos irregulars. Regulars e irregulars. ¿Cuál es la diferencia de que nos sirven? Pues muy simple. ¿Por qué los diferenciamos? ¿Cómo los diferenciamos? Los regulares, ¿cuál es su terminación normalmente? ¿O cuál es su terminación siempre? Ed. E-I-D. Ed, exacto, ed. ¿Y en irregular? They are variable, son variables. Me encantaría poder decirles, vamos a aprender, no, les voy a dar una fórmula mágica para que puedan hacer los verbos regulares, los verbos irregulares, pero pues no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares normalmente son irregulares por su origen, por su etimología, por las palabras, justamente por las etimologías de las que vienen. Justamente por eso el verbo es variable. Entonces no podemos tener una estructura como regular o una fórmula específica para ese verbo. La única forma que tenemos es aprendiéndonoslo. ¿De dónde lo pueden sacar? De cualquier, de cualquier lista, de cualquier lista de verbos que encuentren en internet les va a servir. ¿Por qué? Porque realmente son muy sencillos y son muy comunes. ¿Por qué? Porque es uno de los tiempos que más se utiliza en el idioma inglés. Entonces nosotros utilizaremos los verbos en regulares e irregulares muy, muy seguido. ¿Cuál lista? Cualquiera, la que encuentren en internet. Si le ponen en verbs in past, por ejemplo, aquí lo pueden ver. Verbs in past. Y cualquier lista que nos podamos ver en imágenes, todas estas listas nos van a servir, como pueden ver. De cualquier forma nos van a servir. ¿Por qué? Porque todas estas listas, pues también nos sirven porque casi todas, como les digo, son muy similares. Miren. En la plataforma también hay unas listas. Efectivamente, podemos usar la lista, pero si no la tienen a la mano, pueden usar cualquiera. Porque como les digo, son muy comunes, muy sencillas. Las de la plataforma, pues son las que tienen a la mano, los que siempre les ofrecen y que tienen normalmente los verbos que que van a utilizar durante su tiempo en plataforma. Fuera de ahí, pues todos los demás, casi todos los demás verán que terminan con ed. Entonces, sin embargo, como recordamos nosotros que siempre hacemos esta estructura para qué tipo de oraciones? Para affirmative. Vamos a hacer una oración en pasado. Vamos a poner the dog ate its food. The dog ate its food. Tenemos un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Y eso es toda nuestra oración. Ahora, esta es una oración con un verbo de qué tipo. Irregular. Es un verbo irregular, efectivamente. Vamos a hacer una con the cat jumped in the bed. Muy común para los gatos, subirse a las camas. Y para que no me digan que solamente quiero a los perros, también a los gatos. Entonces, the cat jumped in the bed. Y entonces, en esta segunda oración, estamos usando un verbo de qué tipo. Regular. Regular, efectivamente. Efectivamente, un verbo de tipo
regular. Porque como pueden ver, termina en ed. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la oración negativa, negative, ¿cómo la haríamos? The cat not jumped in the bed. Not jumped in the bed. Bueno, es una buena, es una muy buena, es una muy buena, es un muy buen intento, que sería the cat En past didn't. exacto. Didn't jump in the bed. Entonces, como podemos ver cuando nosotros utilizamos un negativo, estamos agregando una palabra. ¿Qué palabra es y cómo se llama? ¿Qué palabra es? Did. Didn't. Es una palabra de tipo auxiliar. Es un auxiliar. ¿A qué nos va a auxiliar o a qué nos va a ayudar? Simple y sencillo, nos va a ayudar a poner la oración en negativo. Para eso es un auxiliar, para ayudarnos, para apoyarnos. En este caso, en el pasado simple, se utiliza para negar efectivamente, como lo pusieron, para negar la acción. Es decir, nos ayuda a la negación. Punto. No le demos más vueltas, no le demos más significados, no. No tiene otro significado. El verbo did aquí no tiene ningún otro significado más que Nega. única y exclusivamente negar. Y por lo tanto tendremos la oración de forma subject plus didn't plus verb plus complement. Tendremos esta estructura. Ay, miren, casi le atiné. Vale, entonces tenemos esta forma y como pueden ver, siempre podemos utilizar única y exclusivamente didn't. En realidad podrían decir que es did not o do, dos en pasado, pero no importa, siempre se va a usar didn't. Y ahora entonces, ¿cómo quedaría la oración con un verbo irregular en pasado simple? The dog Didn't eat its food. didn't Ate eat it. Its food. its food. Recuerden parte muy, muy importante de la estructura del pasado simple. El verbo, como pueden ver y como lo mencioné aquí, el verbo ya no está en pasado, es simple verbo. ¿Por qué? ¿Quién se quedó con el pasado? El auxiliar. Efectivamente, el auxiliar se quedó con el pasado. Aquí está el pasado, didn't. Ahí está el pasado, la negación, ahí está todo. Y el verbo se queda igualito. ¿Por qué? Porque ya negamos, ya lo pusimos en pasado, pues ya no necesitamos otro pasado, ¿no? Y ahora, ¿qué estructura nos falta? ¿La pregunta? La interrogación, así es, pregunta o interrogación. Para la interrogación, ¿cómo lo haremos? Pues haremos una inversión. Vamos de nuevo a invertir. ¿Cómo va que vamos a invertir? El auxiliar. El auxiliar con el sujeto. Eso es lo que vamos a invertir. Y entonces la oración, ¿cómo queda? Did the dog eat its food?
Did the dog eat its food? Y nos falta una, que sería la del gato. ¿Cómo quedaría la del gato? Did the cat, Ujú. did the cat jump on the bed? Vale. Did the cat jump in the bed? Y listo. Tenemos una hermosa y fabulosa pregunta. Una interrogative. Interrogative. Una estructura interrogativa. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. No, ninguna. No, teacher, no. Vale, perfecto. Excelente. Me da mucho gusto oír eso. Ahora, antes de pasar a cualquier ejercicio, quiero que me digan, quiero que sepa, quiero preguntarles, ¿existe algún tipo de excepción a esta estructura? Mm, ¿Se imaginan? ¿Ninguna excepción? ¿A alguien más? No, Sí no. hay, pero no ¿Sí me hay? acuerdo. Ah, muy bien, ok. Sí, ¿Sí hay que hay? checar. Sí, Bueno, vamos a revisar. Sí, efectivamente existe una excepción. Pero es la excepción más simple que se puedan imaginar. ¿Cuál es la excepción simple? Es un verbo, un único verbo. No hay otro verbo aquí que sea excepción. El único verbo que es excepción aquí será, ¿alguien sabe? to be. Efectivamente, el verbo to be. Exception to the past simple. To be. ¿Y cuál es la excepción? ¿Qué excepción tiene? ¿Alguien sabe? Es where, was. Sí, efectivamente, podemos considerarlo un verbo irregular. Pero ¿cuál es la excepción o por qué es tan particular el verbo to be en el pasado simple? Porque digo, todos los otros verbos irregulares también tienen sus formas diferentes. Pero ¿qué tiene de este de particular? ¿Alguien sabe? Fíjense, lo empecé a escribir. No auxiliary. No necesita qué? Auxiliar. No necesitamos auxiliar para nada. Nosotros podemos Ok. traer esta primera estructura y decir que para el verbo to be sería igual, solamente que aquí en lugar de ser verb in past, podríamos borrarlo y en lugar de decir verb in past, podríamos decir was, were, ¿cierto? Porque es lo único para eso, es el pasado del verbo to be. Sin embargo, para el negativo, no necesitamos un did o didn't, simplemente agregamos un not Not. después del was, were y listo. No necesitamos un auxiliar. Si nosotros quisiéramos hacer una pregunta, hacemos la inversión ¿con quién? Con was, were en lugar de con el auxiliar. Hacemos hacemos la inversión con el verbo was, were. Vamos a poner un ejemplo. He
was he was in the kitchen. Él estaba en la cocina. Simple. She was not in her house. Ella no estaba En su casa. en su casa. Simple. O were they in the classroom? Y listo. Y listo. No necesitamos ningún auxiliar. Simple, sencillo. Was, were. Y si quieren todavía más sencillo, was lo usamos para singular. Were para Plural. plural. Simple. Was para singular, were para plural. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Excelente. No. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para el siguiente ejercicio, lo que me gustaría y voy a pedir es que utilicen una lista de verbos porque vamos a utilizar los verbos irregulares, ¿vale? Entonces, no, ok, entonces, mm, listo. Como siempre, voy a apagar mi video ahorita para que puedan ver esto. Y como siempre, tenemos que entrar a la página www.kahoot.it y poner este pin. Así simplemente con eso vamos a poder ingresar. Perfecto, vamos a dar unos minutitos más para que ingresen. Ok, muy bien. Ok, muy bien. 2 minutitos más.
Sí, efectivamente, no es ninguna liga. Simplemente hay que poner kahoot.it, pero si quieren lo escribo aquí para que entren desde aquí. Si entran ahí, pues pueden ingresar. Ok, muy bien, me parece que ya. Me parece que todos van a ingresar, así que, pues bueno, vamos a iniciar. Muy bien. Excelente, muy bien. Como les decía, vamos a utilizar los verbos irregulares. Si tienen su listita por ahí, pues es momento de utilizarla. Vamos a iniciar con uno muy sencillo. Hay que escribir nuestra respuesta. Ustedes lo pueden hacer ahí desde su pantalla. Ok, muy bien. Was. Respuesta era was. Ahí les está diciendo el verbo. Vamos a utilizarlo. Ustedes pueden. Tienen su tablita de verbos. No vamos a hacerlos todos, por cierto. Sé que son muchos, son 73, pero no los vamos a hacer todos. They, my team. Ok, muy bien. Ok, perfect. They were. Were. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. So begin. ¿Cómo es? ¿Cuál es la respuesta para begin? What would it be? Began. 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 Fíjense bien. Les recuerdo, saquen su tablita, pueden utilizarla, no hay problema.
Donde te aparece en tu pantalla de respuestas, donde tú lo puedes, donde tú puedes escribir la respuesta. De hecho, esa es la idea, que tú escribes la respuesta ahí donde te aparece en la pantalla. Te dice cuál es el pasado de el verbo que está entre paréntesis, de bite. En este caso de bite, pues ¿cuál será el pasado? Podríamos poner bit. Por ejemplo, nuevamente, no sé si se responde tu pregunta, Diego, si pudiste hacerlo. Excelente, perfecto. Entonces, con eso podemos continuar. Así, el pasado del verbo que está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es el que va a completar nuestra tabla. Nuestra oración, perdón, ¿la cual tabla? I blow the candle. Blow, el pasado del verbo blow. I Ustedes pueden, normalmente las tablitas de verbos irregulares vienen en orden alfabético. I blew, blue. El pasado es B-L-E-W. I blew. Very good. Okay. Rake. Rake. Broke. Broke. Fíjense bien. Broke. Build. Build. Pasado de build. They built. Okay, very good. Buy. ¿Cuál será su pasado? I bought. I bought. Perfect. Muy bien, las siguientes 10 voy a dejar que las hagan solos. A ver.
Ok, muy bien, perfecto. Eh, yo creo que hacemos una última y ya hasta ahí la dejamos, ¿vale? Porque no vamos a hacer las 73, pues los voy a dejar, claro que sí, para que ustedes puedan ingresar, si ustedes quieren. Claro que sí, van a poder ingresar en el momento que quieran. Sin embargo, vamos a hacer esta última que sigue y listo. Ya después de eso, vamos a iniciar con el cierre de la sesión. She fall in love, perdón. Muy bien, efectivamente, she fell. Fell in love. Muy bien, perfecto. Perfecto. Excelente, pues, muchísimas gracias. Eso fue todo por el ejercicio. Voy a subirlo a la plataforma también. Recuerden los recursos que vimos en la sesión virtual, los estoy subiendo al foro de novedades. La sesión virtual la subo a la pizarra de sesiones de espacios abiertos. Ahí lo va a estar la sesión virtual grabada en YouTube para que puedan ingresar a ella cuando lo requieran. ¿Alguna otra duda que tengan? No, teacher. No, ninguna. No, si no Yo hay ninguna duda. con la Ujú. actividad, profesor, con las Dígame, actividades. claro. En la primera actividad, bueno, la 3 dice que hay unas preguntas y que contemos nuestra historia. ¿Se Sí. tienen que contestar las preguntas exactamente o se borran las preguntas y se pone nada más una historia de 5 líneas que dice allí? No, la idea es responder las preguntas. Ah, ok. Yo tengo otra duda. Sí, dígame. En el audio dice que hay que leer nuestra historia. ¿Sería el punto 1 y el 2 o nada más sería el 1 o cómo aplica ahí El teacher? 1 y el 2 normalmente es lo que alcanzan a leer, el 1 y el 2. Si quieren leer nada más el 1 porque es muy largo, adelante, pero normalmente dura entre 2 y 3 minutos el audio. Y nos podemos pasar del tiempo porque dice 1 minuto y medio y en la segunda dice 2 minutos. No hay ningún problema, se pueden pasar. Yo no tengo ningún problema y no va a haber penalización si se llegan a pasar, porque, bueno, efectivamente sé que para muchos de ustedes es un poco complicado a veces hacer solamente 1 minuto y medio o 2 minutos de un audio a veces tan extenso. Entonces, no se preocupen, no va a haber penalización. Tómense el tiempo que necesiten para hacer el audio. Lo importante es que yo los pueda escuchar bien. Y la otra pregunta en la actividad 2 dice que se deben de poner preguntas en inglés y preguntas en español. ¿Es la traducción de la pregunta en inglés o son preguntas diferentes? La idea es que sea la traducción de la pregunta para que sean equivalentes. Ah, perfecto. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Sí, en el audio dice Ujú. que narra tu línea de tiempo leyendo en inglés las preguntas y respuestas. Lo mismo que se puso en el punto número 1. Sí, exactamente. Es ir leyendo las preguntas y las respuestas. De acuerdo. ¿La entrevista también será el punto número 2? No es tan necesario, pero si consideran que sí, también lo pueden incluir. Ok. Muy bien. Sería todo, ¿Alguna sí, otra? sería Perfecto. todo de mi parte, teacher. ¿Alguien Teacher, más tiene alguna otra duda? una Sí. pregunta para complementar a una de las preguntas de una de mis compañeras. En cada pregunta de la actividad 3, indica de 5 a 8 líneas. ¿Eso Ujú. corresponde a cada pregunta? Sí, a la respuesta de cada pregunta, así es. Perfecto, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? Perfecto. No.
Sí, perdón. Ninguna. Perfecto, de acuerdo. De acuerdo, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la misma sesión el viernes, igual a las 9:30 de la noche. Muchas gracias y pues fue un placer. Muchas Good gracias, night. teacher. Gracias, profesor. Bonita noche a todos. Thank you very much. Good evening. See you. Good night.